Listo, chicos, buenos días, ¿sí? Empezamos con la clase. Hoy terminamos lo que es osteología, la segunda parte. ¿Listo? Para ya terminar el libro y hasta aquí llega el examen. Osteología, segunda parte, ¿sí? A ver, les voy a presentar todos los huesos del cuerpo humano, ¿sí? En un resumen así general y para poder que ustedes puedan conocerlo. ¿Listo? Los huesos del cráneo. Empezamos con el cráneo, ¿sí? Tenemos hueso frontal, ¿sí? Al que llamamos frente, tenemos huesos parietales, ¿sí? El que está señalando con la flechita roja, ¿sí? Son dos, uno a cada lado. Tenemos dos huesos temporales, ¿sí? También, uno a cada lado, más o menos donde está ubicado el pabellón auricular, ¿sí? ¿Ven este orificio que es acá? Por acá está el oído. Entonces el hueso temporal está en esa zona, ¿sí? Son uno a cada lado. Y el hueso occipital, pues prácticamente es la base del cráneo, ¿sí? Esta es la estructura que presenta el cráneo. Dentro, ¿qué se encuentra? El encéfalo, ¿listo? Entonces el cráneo, la cavidad craneana, se encarga de proteger al encéfalo, que es una estructura muy, muy importante del sistema nervioso. ¿Listo? Aparte también tenemos dos huesos que es el esfenoides y es el etmoides, ¿sí? El esfenoides es el que es más claro verlo y el etmoides es interno, no se puede ver. ¿Listo? Entonces esa es la estructura o los huesos del cráneo, ¿sí? Como les dije, eso tiene una articulación sinartrósica, ¿sí? Estas son suturas, por eso es donde se unen estos huesos, ¿sí? Y se osifican. Entonces, este tipo de articulación es sinartrósica. No hay movimiento, nada de movimiento, ¿sí? Y recuerden que cuando un recién nacido, estas estructuras todavía se están separadas, no se juntan, porque cuando tiene que pasar por el canal del parto, ¿sí? Esas estructuras tienen que moverse, ¿no? Entonces se adapta al canal. Y conforme va pasando los meses, esa mollerita que se ve abierta, esa estructura que está abierta, recién se va a fusionar, ¿sí? Pasando el mes, incluso años, porque recuerden que la masa encefálica tiene que crecer, aumenta de tamaño, entonces por eso tiene que haber un espacio. Por eso los huesos todavía no se fusionan a corta edad, sino más o menos hasta los 5 años todavía esa mollerita y las estructuras todavía no están tan fusionadas, ¿sí? Entonces esto obviamente que es la cavidad craneana de una persona adulta, ¿sí? Entonces estos son los huesos del cráneo. Continúo. Los huesos de la cara, ¿sí? Son 14 huesos, ¿no? Acá está el hueso frontal, acá se ve más claro, ¿no? Es la que llamamos frente. Los huesos de la cara son los huesos nasales, porque obviamente están en la nariz, ¿sí? Son dos, uno a cada lado, ¿sí? Acá se ve un orificio porque el tabique, recuerden que es un tipo de cartílago, ¿sí? Entonces el cartílago, de por sí, cuando una persona fallece, el cartílago va a desaparecer, ¿sí? Cae, desaparece, entonces por eso es que todos los cráneos siempre se ven así como un orificio, ¿listo? Tenemos el hueso cigomático, que si ustedes se tocan debajo de la vista, es un hueso tipo como un arco, al que llamamos pómulo, ¿sí? Ese es el hueso cigomático, o también lo llaman hueso malar, uno a cada lado, ¿sí? Tenemos dos huesos. El maxilar superior, ¿sí? Y la mandíbula, o también llamado maxilar inferior, ¿no? Que la mandíbula es el hueso que tiene movimiento, ¿no? Que sirve para la masticación, ¿sí? Muy bien. Los lacrimales, que son unos huesitos internos por donde sale o está unido al conducto lacrimal. El vómer es interno, los cornetes inferiores también son internos, propiamente de los huesos de la nariz. ¿Listo? Entonces estos son los huesos de la cara. Bien. Antes que me olvide. En los huesos de la cara mayormente están albergando al sentido de la vista, al sentido del olfato y al sentido del gusto, ¿no? Y obviamente del oído. ¿Y son chicos? Son más sentidos que se albergan acá y también se protegen, ¿sí? Los otros huesos que les mencioné son los huesos del oído y son tres: el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Son tres huesos pertenecientes al oído medio. Este es el pabellón auricular, ¿sí? Oído externo, oído medio, oído interno. En el oído interno ya está más cerca al auditivo, al nervio auditivo que conecta cerca al cerebro.
Entonces, si por este orificio entra alguna célula extraña o alguna bacteria, ¿sí? O incluso cuando nos introducimos un hisopo, ¿no? Por querer sacar o porque nos molesta o nos incomoda, introducimos un hisopo, recuerden que podemos lastimar la membrana timpánica, ¿sí? Esta membrana timpánica protege de que entren algunas células extrañas al organismo, ¿sí? Entonces, si esta membrana timpánica, que es súper delgadita, se lastima o se hace un orificio, entonces hay una entrada para posibles bacterias y está muy cerca al nervio, ¿sí? Y si se va al nervio, obviamente acá hay un agujero y se va directamente al cerebro. Entonces todo está conectado, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, el hisopo solamente es para poder limpiar un poco el oído externo, más no llegar hasta la zona más profunda, porque incluso si se lastima el oído medio, podemos quedarnos sordos, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, chicos. Termino. Hueso y oides. Les mencioné la semana pasada que tenemos un hueso que no se articula con nada, ¿cierto? Entonces este es el huesioides, que se encuentra en la garganta, ¿sí? Es el único hueso en el cuerpo humano que no articula directamente con otro hueso. Sirve como base de la lengua, lugar de inserción de los músculos del cuello que suben y bajan la laringe al momento de tragar y al momento de hablar, ¿sí? Cuando se encuentra o cuando fallece una persona, este hueso también cae, ¿sí? Cae porque no hay nada que lo sostenga, no hay ninguna articulación, entonces cae. Simplemente tiene esta forma. ¿Listo? Los huesos del tórax, ¿no? O cavidad torácica también recibe ese nombre. Los elementos que lo forman son las costillas, el esternón, que está en la parte central, y las vértebras dorsales que encontramos en la parte posterior, ¿sí? ¿Cuántas costillas tenemos? Tenemos 12 a cada lado. En total son 24 costillas, ¿sí? Esas costillas a su vez se van a dividir en 7 costillas verdaderas, ¿sí? ¿Por qué verdaderas? Porque cada costilla tiene su cartílago costal. Esta es una costilla y tiene su cartílago costal que es el color celeste, que se ha pintado de celeste. Entonces son 7 costillas verdaderas con su cartílago costal, 3 costillas falsas, ¿sí? Porque están unidas a la última costilla verdadera, se unen, y 2 costillas flotantes. Se ven acá que hay 2, miren, 1 y 2 costillas flotantes, ¿sí? No se unen a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se tiene un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico o una fuerte caída de escaleras, ¿no? Cualquier caída fuerte, estas últimas 2 costillas, que son las flotantes, perforan alguna víscera que está ahí. Puede ser el hígado, puede ser el vaso, ¿sí? Entonces, por eso a veces hay personas que fallecen con la perforación de en estas vísceras y mueren quizá por una hemorragia interna, ¿sí? Pasa con este, porque es como es punzante, ¿no? Y pasa. Entonces sabemos que son 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas, perdón, 7 costillas verdaderas, sí está bien, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. ¿Listo, chicos? Esto es el esternón, ¿sí? Si ustedes se tocan, es la parte anterior de las costillas, ¿sí? La parte final se llama apéndice sifoides. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están las 12 costillas. ¿Sí? Función de la cavidad torácica, proteger los órganos del pulmón y del corazón. ¿Sí? Recuerden que el pulmón está anterior, el corazón, perdón, los pulmones están a posterior y el corazón está anterior. ¿Sí, chicos? Entonces, esa es la función de esta cavidad torácica, proteger a estos dos órganos. Importante. Continúo. La columna vertebral constituye la parte central del esqueleto, ¿sí? Descansa sobre la pelvis y a su vez sostiene la cabeza. Es una estructura importante porque por el medio de esas vértebras, de todo el conjunto de la columna vertebral, pasa la médula espinal. ¿Sí? Recuerden que cualquier daño, cualquier accidente a cualquier nivel de esa columna vertebral, y si es dañada la médula, pueden quedar parapléjicos, cuadriplégicos, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? La columna vertebral también tiene sus partes. Porción cervical, al que llamamos cuello, ¿no? Porción dorsal, al que llamamos la espalda. Porción lumbar, no todos decimos me duele la lumbar, ¿no? La porción baja.
sacro y coxis, ¿sí? Esa es su división. Todo ese conjunto de vértebras suman de 32 a 33 vértebras. ¿Listo, chicos? Ahí está, una vista anterior, una vista posterior, esto es de espalda y una vista lateral de costado, ¿no? Y tiene sus propias curvas. Y estas curvas son fisiológicas, ¿sí? No es que está chueco, son fisiológicas, ¿sí? Esto es para tener una muy buena postura. Y hay alteraciones también, pues, ¿no? Como una cifosis o la joroba que decimos, ¿cierto? Hay muchas alteraciones de esta columna vertebral por unas malas posturas que adoptamos. Muy bien. Recuerden que también una fractura en el coxis es muy, muy dolorosa. Aquellos que se han caído de trasero, este coxis suele meterse, ¿sí? Meterse hacia adentro y esa fractura es muy dolorosa, ¿sí? No pueden sentarse, no pueden caminar, no pueden dormir, no pueden hacer nada. ¿Listo? Entonces esa es la estructura de una columna vertebral que protege la médula espinal. A ver, continúo. La pelvis, ¿sí? La pelvis es una estructura también importante. Recuerden que acá es donde se articula con la columna vertebral, ¿sí? Mayormente acá es importante, pues acá en una mujer es que alberga a los 9 meses de embarazo, ¿no? Estos huesos están osificados, ¿sí? Están duros. Entonces al momento de nacer, estos huesos se tienen que separar. Cuando se separa, es lo que se produce el dolor de la dilatación y sienten las mujeres que todos sus huesos se están rompiendo, ¿no? Es porque se separan estos huesos que ya están osificados y no tienen mucho movimiento. ¿Listo? ¿Cuáles son los huesos? Superficies articulares es para la articulación de la columna vertebral. Las crestas ilíacas, que son ambas, derecha e izquierda, hueso coxal, ¿no? Mayormente es un hueso plano, como ven, ¿sí? El sacro, este es el coxis. Estos huesos que forman de la columna vertebral están fusionadas. Casi no hay mucho movimiento. Entonces, cuando no hay movimiento, significa que son articulación sinartrósica, ¿sí? El pubis, el orificio obturador, por acá pasa músculos y nervios, y los orificios sacros, ¿no? Que pasan los nervios, para los nervios que se van a dirigir hacia el miembro inferior. Entonces, esa es la anatomía de la pelvis y sus huesos. Huesos de las extremidades inferiores, ¿sí? Las extremidades inferiores están formadas por el muslo, la pierna y el pie, ¿sí? Tienen que saber esa división. La mayoría comete el error de decir, me duele la pierna y se están tocando el muslo, ¿no? O piensan que todo es la pierna, ¿no? La primera parte es el muslo, pierna y pie, ¿listo? Los huesos de las extremidades inferiores están unidas entre sí y con el cuerpo por las articulaciones de la cadera, de la rodilla y del tobillo, ¿no? Articulación de cadera, que es un tipo de articulación disartrósica porque genera mucho movimiento. Articulación de la rodilla también es disartrósica y articulación del tobillo también es disartrósica, ¿sí? ¿Qué huesos lo conforman? El hueso del fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano, ¿sí? Que está ubicado en el muslo. La rótula, ¿sí? Que es un huesito sesamoideo que está unido por los ligamentos del seno rotuliano, ¿sí? La tibia, que es un hueso interno, ¿sí? Y el peroné, que es un hueso que está más hacia afuera, ¿sí? Y los huesos del pie, pues propiamente dicho, ¿no? Igual acá, que son una vista lateral. Esta es la articulación de cadera, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné y los huesos del pie. ¿Listo? Acá está una vista mucho más clara de lo que es la articulación del tobillo. Recuerden que este hueso, en la cual nosotros a veces, es fácil, ¿no? De palpar. Este hueso se llama calcáneo, ¿sí? Este hueso se llama calcáneo. Acá está la articulación. El astrágalo es el que se une junto a la tibia. La tibia es más grande que el peroné, ¿listo? Esta es la tibia y este es el peroné. El peroné está hacia afuera, la tibia está hacia adentro. ¿Listo? Estos son los huesos del pie, ¿sí? Esos son los metatarsos. A los huesos del pie, que son los huesos cortos, se le llaman tarso. Al de la mano se le llaman carpo. ¿Listo? Entonces estos son los tarsos, metatarsos y las falanges. ¿Sí? Esa es su división. ¿Listo, chicos? Muy bien.
Para terminar, huesos de las extremidades superiores, ¿sí? Articulación del hombro, que se va a articular con la clavícula y con el omóplato. El omóplato es un hueso plano, ¿sí? Articulación, el húmero, que viene a ser el brazo. El antebrazo, por dos huesos, que es radio y cúbito, ¿sí? Articulación de muñeca, los carpos y las falanges. ¿Listo? ¿Qué movimiento tiene? Movimiento disartrósico, ¿sí? Movimiento, hueso largo, hueso largo. ¿Cómo sé dónde va cada lado? ¿Cuál es radio y cuál es cúbito? ¿Cómo sé? Si ustedes ven su mano, ¿no? El pulgar tiene dos huesos, dos falanges, ¿verdad? Se divide solo en dos. El dedo meñique tiene tres huesecillos. Si ustedes doblan, ¿no? Tiene tres. Entonces el cúbito, como tiene tres sílabas, ahí va es donde se dirige al meñique. Y radio, como solamente tiene dos, porque este es un diptongo, radio se va directamente al pulgar, porque el pulgar también tiene solo dos. Entonces esa es la dirección. ¿Ves? Radio al pulgar y cúbito al meñique. ¿Sí? Muy bien, las extremidades superiores están formadas por el brazo, por el antebrazo y por la mano. Estas partes están unidas entre sí y el cuerpo por las articulaciones de la muñeca, del codo y del hombro. ¿Sí? En la parte superior del tórax, junto al hombro, se hallan el omóplato y la clavícula. Todos estos huesos en conjunto, ¿sí? El troquíter del hueso húmero hacia el omóplato más la clavícula, forman la articulación del hombro, ¿sí? De forma disartrósica. Listo. Y acá hay nuevamente la misma imagen del pie, ¿sí? El hueso calcáneo, la articulación del tobillo, los metatarsos y las falanges. Recuerden que en la muñeca se le llaman carpos, en el pie se le llaman tarsos. ¿Listo? Y con eso terminé, chicos, lo que es osteología, ¿no? Listo. Y para terminar, vamos a hacer el libro y ahí les voy a hacer las preguntas. ¿Listo, chicos? Muy bien. A ver, ¿por qué no me prenden el resto de su cámara, chicos? ¿Qué pasó? A ver, voy a buscar en qué página nos hemos quedado, porque con eso ya cierro para el para el tercer bimestre. Aquí nos hemos quedado, ¿sí? Hoy hacemos, son 2 páginas de sistema óseo, hoy termino con esto. A ver, empiezo a preguntar, voy a sacar mi relación. A ver, Iron, prende tu cámara, si no, no vas a tener nota, hijo, ¿ah? Una vez. Iron, Johnny. Listo, los dos. A ver, empiezo preguntando. Johnny, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. 206 huesos. Muy bien. A ver. Ashley, ¿qué hueso es este? Mira, ¿dónde está señalando? La parte anterior. ¿Cuál? Frontal. Frontal. Muy bien. Creo que acá le he escrito, si no me equivoco. Ah, sí, ya está escrito. Solamente voy a resaltar. Frontal, muy bien. Ashley, a ver. Iron. ¿Qué tipo de hueso será este? El que hay uno a cada lado. No es el que está en el pabellón auricular, sino un poco más arriba. Parietal. ¿Sí, chicos? A ver, Belén, el que está justo al conducto auditivo es uno a cada lado. Es un hueso. Temporal. Temporal, sí, muy bien, temporal. Estoy poniendo nota, chicos, ¿ah? Christopher. Y es la base del cráneo, Christopher. Es solamente un hueso que se encuentra en la parte de atrás, en la parte posterior. Occipital, chicos, ¿sí? Occipital. Todos estos 4 huesos del cráneo se juntan y forman una articulación. Diego, ¿qué tipo de articulación es la articulación de los huesos del cráneo? ¿Cuál es? ¿Disartrósica, anfiartrósica o sinartrósica? ¿Qué tipo de articulación es, Diego? Nada. A ver, Fiorella, ¿qué tipo de articulación es? Sinartrósica. Sinartrósica, porque no hay movimiento, el cráneo no se mueve, ¿sí? Muy bien. Esta parte, existen dos, ¿no? Uno superior e inferior. ¿Cómo se llaman, chicos?
Maximilar. Maximilar. Maxilar Superior. superior e inferior, o también lo llaman mandíbula, ¿no? Cualquiera. Muy bien, eso sí les voy a decir, ¿ya? Este es el hueso esfenoides, hueso nasal, si no me equivoco, muy bien. Y el hueso cigomático, que es el hueso de la mejilla. Malar o cigomático, tiene dos nombres, ¿sí? Esos son los huesos. Ahora veamos con la cavidad torácica. A ver, Janina. A ver, empiezo por lo fácil. Janina, este hueso que está en el centro y que va a unir a ambas costillas, ¿cómo se llama? Eso sí deben saber, chicos, ¿ah? ¿Cómo se llama ese hueso, Janina? Esternón. Esternón. Muy bien, esternón. Y el esternón, a ver, Johnny, ¿qué tipo de hueso es el esternón? Johnny, ¿qué tipo de hueso es el esternón? Mira acá en la figura, ¿cómo está? Aquí es donde. Largo, plano, corto, Al plano. plano, ¿no? Y su terminación del esternón, esta puntita, si ustedes se tocan es fácil, ¿no? Es donde se termina. Esa puntita se llama apéndice sifoides, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿cuántas vértebras, perdón, cuántas costillas tenemos en total, Miguel? ¿Cuántas costillas tenemos en total? Miguel. A ver, Katia, ayúdalo. ¿Cuántas costillas tenemos en total? 24. 24, 12 a cada lado, ¿sí? Esta es la clavícula, chicos. Es fácil de palpar también. Los que son más delgaditos los pueden tocar, uno a cada lado, ¿sí? Hay 24 costillas, 12 para cada lado, ¿sí? A ver, Fiorella, ¿cuántas costillas verdaderas son? 7. 7 costillas verdaderas, ¿sí? Acá está una de las costillas. Si ustedes cuentan, mire, 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta costilla. Quinta, sexta y séptima. Hasta acá es la verdadera. Estas dos son falsas porque se unen a ese cartílago costal. Y estas dos que vemos acá, las dos últimas, son las flotantes. ¿Sí? Entonces, acá lo voy a resaltar de una vez. La costilla falsa, que es la novena. ¿Sí? Por eso a veces, miren, esto de acá está cubierto por una membranita. Entre costilla y costilla hay membranas, hay músculos delgados, ¿sí? Esto de acá genera movimiento por los pulmones. Cuando uno respira, las costillas empiezan a ensancharse, bajar, ensanchar y bajar. El diafragma está acá abajo, ¿sí? Entonces, esto no es duro, hay movimiento, ¿sí? Las costillas hay movimiento. Esta es una costilla flotante, que es la 12ª costilla, ¿sí? La última de las costillas. Un cartílago costal, todas las vértebras, perdón, todas las costillas tienen su cartílago costal, ¿sí? Y esta es la primera costilla. ¿Listo? La primera costilla, ahí está. Listo. Ya vayamos con los miembros inferiores y superiores. A ver, Diego, ¿qué articulación? Este es un miembro superior. ¿Qué articulación es la parte que está acá arriba, Diego? Diego, ¿puedes hablar, hijo? A ver, Johnny, ¿qué articulación es? Es un miembro superior. ¿Qué articulación es la parte de arriba? Clavícula. Articulación de... No. A ver, ayúdalo, chicos. ¿Qué articulación es? Ese es el acordeón, ¿ya? Pero todo esto forma la articulación del hombro. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Disartrósica, anfiartrósica o sinartrósica? Sinartrosis. No. Es diartrosis. Diartrósica, Diartrosis. porque el hombro, si ustedes mueven su hombro, tiene bastante movimiento, chicos. Muy bien. El hueso del brazo. Belén, ¿cómo se llama el hueso del brazo? ¿Húmero? Húmero, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Esto es la articulación de codo. ¿Sí? La articulación de codo se une el húmero con los dos huesos del antebrazo. ¿Listo? Que es el radio y el cúbito. A ver, este es el dedo meñique, donde está mi cursor. Este es el dedo meñique.
¿Sí? Ese es el dedo meñique. A ver, Ashley, si ese es el dedo meñique, ¿qué hueso será el que está justo en el dedo meñique? ¿El cúbito o el cúbito radio? Radio. Radio. ¿Están de acuerdo todos? Cúbito. No, cúbito. Meñique. ¿Cuántos son? O el cúbito. ¿Sí? Y obviamente que el radio va a estar con el pulgar, ¿no? Listo. Esta es la articulación de la muñeca. ¿Y los dedos cómo se le llaman? A ver, Christopher, ¿cómo se le llaman a los dedos? Falange. Falanges. Muy bien. ¿Sí? Vayamos con el miembro inferior para terminar. Articulación de cadera. ¿Qué movimiento tiene? A ver, voy a preguntar acá. Katy, ¿qué movimiento tiene la articulación de cadera? Diartrósica. Diartrósica. A ver, Miguel, el hueso más largo del cuerpo humano que se encuentra en el muslo, ¿cómo se llama? Fémur. Fémur. Muy bien. Este hueso circular que lo une al tendón rotuliano. A ver, José López, respóndeme, ¿cómo se llama? Es un hueso sesamoideo que forma la rodilla. A ver, Yanina, dime, ¿cómo se llama? Ese huesito de la rodilla, ¿cómo se llama? Es un hueso sesamoideo. Rótula, muy bien. ¿Sí? Ahora acá tenemos dos huesos, la tibia y el peroné. Acá me faltó señalar bien. A ver, ¿cuál es la tibia? ¿El más grande o el más pequeño? ¿Cuál es la tibia, chicos? ¿El más grande o el más pequeño? A ver. El más grande. El más grande es la tibia, ¿sí? Acá lo voy a señalar. Señalen un poquito con su lápiz, creo que faltó señalar. Este es el peroné, o cabeza de peroné también. El peroné obviamente también tiene sus partes, ¿sí? Pero eso ya estudian, pues, los que estudian carreras de medicina, tienen que saber eso, ¿sí? El peroné tiene varias partes, la tibia también. Todos los huesos tienen su parte, chicos, ¿sí? Nosotros solamente tenemos que saber los nombres. La tibia es más grande y se encuentra interno. El peroné es externo y es el más delgadito. ¿Listo? Y la articulación de tobillo. A ver, acá. A ver, Christopher, si a la mano se le llaman carpos, a los dedos, ¿cómo se le llaman? A los huesos del pie, ¿cómo se le llaman? A los huesos de la muñeca se le llaman carpos. A los huesos del pie, ¿cómo se le llaman? ¿Alguien sabe cómo se le llama? ¿Qué nombre recibe? Tarsos. Tarsos. Muy bien. Ahora vamos a completar lo que nos falta acá. A ver, Iron. Iron está pasando desapercibido. Iron. El esternón, ¿qué tipo de hueso es? ¿Plano, corto, largo? Largo. Largo. Como una falange será. Ashley, ¿qué tipo de hueso es el esternón? Plano. Plano, ¿sí? Y estrecho, que mide más o menos de 15 a 20 centímetros, ¿sí? De longitud. Se encuentra situado en la línea media de la pared anterior. ¿De qué estructura o de qué cavidad? El tórax. Del tórax. Del tórax, muy bien. Los huesos de los dedos están formados por huesos llamados, ¿cómo se llaman los huesos del dedo? A ver, Johnny, ¿cómo se llaman los huesos del dedo? ¿Cómo se llaman los huesos del dedo? Miguel, ¿cómo se llama? Falange, pero yo escuché bajito. Falanges, los cuales son huesos largos y son 3, ¿sí? Son 3 en cada dedo, excepto del pulgar, que solamente tiene 2, nada más, ¿sí? El meñique, anular, el medio y el índice tienen 3, el pulgar solo tiene 2. Vamos a marcar estas 4 respuestas ya para terminar. A ver, Katy, hueso del pómulo, el que sobresale, el que te tocas. ¿Cuál era? El temporal es del cráneo, ¿sí? ¿Cuál?
Esfenoides. No, el fenoides es el cráneo. Temporal es el cráneo. El maxilar no es. El etmoides es el cráneo. Malar. El malar, ¿sí? El malar. El hueso malar. Muy bien. Número 2. No es un hueso plano. A ver, ¿quién me responde? No es un hueso plano. Costilla. La costilla es un hueso plano. Mm. El esternón es un hueso plano. Todos son planos. Exactamente, todos son planos. El frontal es un hueso plano. El dorsal es un hueso plano. Entonces todos son planos, ¿sí? Hueso largo. A ver, ¿quién me responde? Largo, hueso largo. Falange. Muy bien, falange. Y esto yo les voy a decir. ¿En qué parte de la vértebra dorsal se localizan las carillas articulares para la tuberosidad de la costilla? Significa que en qué parte de la vértebra se articula con la costilla. ¿Sí? Como le dije, la vértebra también tiene partes y tiene muchas partes. ¿Sí? Y esa parte que se va a articular junto con la costilla se llama apófisis transversal, que están a los costaditos. Entonces, como la vértebra tiene sus articulaciones a los costados, por ahí se va a articular con la costilla para formar la cavidad torácica. Listo, chicos, ¿sí? Estas 2 páginas me lo suben para la clase de hoy y con eso estoy terminando y hasta acá viene el examen bimestral. ¿Muy bien, chicos? Listo.